vamos a dar inicio entonces a la segunda sesión de trabajo del día de hoy. Voy a presentarles a María Virginia Jagua, quien a su vez va a presentarles a otros colegas en el marco de una sesión que ella ha organizado y que les recuerdo forma parte de esta porción directamente concernida con José Luis Brea. Ella es escritora, editora, crítica e investigadora cultural. Ha desarrollado y colaborado con diversos proyectos editoriales. Dirige la revista online de crítica de arte y análisis cultural contemporáneo Salón Critique, que encuentran ustedes en saloncritique.net, que fue fundada, como saben, por José Luis Brea directamente. Ha sido jefe de redacción de la revista Estudios Visuales y de la revista Mexicana de Literatura Líneas de Fuga, así como editora de contenidos en la revista El Estado Mental. Imparte seminarios, talleres y conferencias sobre arte, escritura y análisis de la imagen. Forma parte del grupo de trabajo e investigación de la Sorbonne Nouvelle, Escrituras de la Modernidad y del Consejo de Críticos. Ha escrito diversos textos de crítica de arte, literatura, cine, música y políticas culturales, y es en el entrecruce de estas disciplinas en donde se centra la mayor parte de su trabajo. Recientemente publicó El Cristal se venga, textos, artículos, iluminaciones de José Luis Brea, análisis y crítica cultural en la España contemporánea, editado por Jumex el año pasado recién, en donde se reúnen los últimos textos no recogidos en el libro, es decir, en los libros del teórico español, y está trabajando en la realización del film Las Tres Eras, adaptación fílmica del ensayo del mismo autor, Las Tres Eras de la Imagen. Entonces, le dejo el foro y le damos la bienvenida. Gracias, María Virginia. Gracias por su asistencia a esta segunda jornada de este primer día de encuentro del coloquio Las Tres Eras de la Imagen, que sigue su desarrollo. El texto que yo les voy a presentar, bueno, como les dije al inicio, antes de que comenzara la participación de Miguel Ángel Hernández, este es parte del mismo bloque en donde estamos, digamos que colegas, porque entre todos somos conocidos y colaboramos en distintos proyectos juntos, tanto Miguel Ángel Hernández Navarro como Sergio Martínez Luna y Roberto Riquelme y yo. Trabajamos y colaboramos en proyectos y hemos decidido o hemos articulado esta parte en función del trabajo teórico y crítico de José Luis Brea. Ya escucharon la excelente participación de Miguel, en la que explicó y expuso de una manera bastante clara y bastante, creo yo, profunda, un panorama bastante amplio de la trayectoria y de los temas que principalmente le interesaron a José Luis. Y ahora esto es como una suerte de mesa en donde tenemos pequeñas participaciones, la mía será la primera, sobre temas ya más específicos, no presentaciones así muy ampliadas. El texto, la reflexión que yo les voy a presentar hoy se llama, tiene como título José Luis Brea, Las fábricas del yo y el sujeto red. Comienza con una pequeña cita, con un epígrafe de Jacques Derrida, de La escritura y la diferencia, que dice esto: solo la ausencia pura, no la ausencia de esto o aquello, sino la ausencia de todo, en la que se anuncia toda presencia, puede inspirar, dicho de otra manera, trabajar y después hacer trabajar. Una de las ideas que han motivado la realización de este encuentro, al que tengo que agradecer especialmente otra vez a Benjamín Mayer y a Itala Schmelz, es precisamente reforzar las bases productivas de reflexión de unos estudios visuales en México, o si prefieren, de unos estudios críticos de la imagen. Para ello, pensamos que quizás
Una de las cosas que tendríamos que hacer sería traer hoy a este encuentro a quien precisamente resulta imposible, a quien no puede estar presente, es decir, al propio José Luis Brea, quien, como ya sabemos, pues Miguel Ángel Hernández acaba de exponerlo clara y detalladamente, fue quien hace más de 10 años los impulsó en España con un primer foro internacional sobre esta rama disciplinar o esta rama indisciplinar durante la Feria de Arco en 2004, me parece. Y desde entonces también a través de la revista Estudios Visuales y de la colección que con el mismo título dirigió en la editorial Lacal. Y aunque en principio parecería imposible traer aquí a José Luis Brea, más allá de las lecturas que se hayan hecho, gracias en parte a las propias herramientas con las que trabajó el teórico español y con las que intentamos trabajar, existe una posibilidad dentro de la imposibilidad. Esta podría estar latente precisamente en donde parece imposible, es decir, en cierta ausencia, ya que recordaréis a Derrida, para quien la primacía de la presencia no puede más estar limitada, sino que al contrario, dicha presencia solo podría cumplirse en su salida de sí hacia el otro. De sí hacia el otro o hacia lo otro. Con lo cual, el mundo de las ideas de José Luis Brea, el mundo construido en sus libros y en todos sus proyectos, solo podría a su vez estar en otro mundo que no fuera más el suyo. Y si nos esforzamos un poco, quizás sí consigamos que se nos aparezca en este mismo en el que ahora mismo nos encontramos, que se haga presente aquí. Vamos entonces a intentarlo por medio de la escritura, de las palabras, de la voz, de las reflexiones que traemos y también, como veréis, a través de las imágenes que proyectaremos más adelante en la película Las Tres Eras, en la que estamos trabajando y de la que traemos un pequeño adelanto. En ese llamado, en esa invocación, tenemos que recordar de nuevo a Derrida cuando afirma que lo otro, lo completamente otro, solo puede manifestarse como lo que es antes de la verdad común, en una cierta no manifestación y en una cierta ausencia. Su fenómeno es una cierta no fenomenalidad y su presencia es una cierta ausencia. Y con esa primera tentativa de la presencia en su manifestación por vía negativa, es decir, a través de la ausencia del ausente, José Luis Brea, es que me gustaría comenzar esta pequeña reflexión. Hay, en las tres eras de la imagen, una pausita. Hay en las tres eras de la imagen, el libro de José Luis Brea, que también da nombre a este coloquio, una idea que deslumbra y que atrapa. En realidad hay muchas de ellas, tantas que sería demasiado ambicioso pretender abordarlas todas hoy aquí, por lo limitado del tiempo. Y aunque me gustaría traerlas todas o traer muchas que me deslumbran, me conformaré con una que en particular resuena precisamente dentro de la imposibilidad a la que he aludido anteriormente, y que me gustaría ensayar, aunque para ello fuera necesario correr un gran riesgo, como casi todo lo que emprendió José Luis Brea en ese gran proyecto crítico que fue su vida, o precisamente por eso, por el tipo de aventura que ella implica. Esta idea es la de las fábricas de identidad o las fábricas del yo, un tema que José Luis Brea abordó a lo largo de toda su reflexión crítica como un proyecto expandido y asociado a su propio ser y a su propio estar en el mundo, es decir, a lo que él llama formas de vida, por lo que resulta inherente a todo su trabajo teórico. Hay un momento en las tres eras de la imagen en que José Luis Brea alude al régimen estético realizado, ya saben, en el sentido que le da ranciera a este concepto. Brea apunta que un régimen estético se realiza siempre en diferido y que el nuestro tiempo, está cumpliendo ahora uno clave de la ilustración, el de la producción de una forma de espíritu, lo que él llama la producción de una forma de subjetividad autónoma y secularizada.
Y es en ese sentido que afirma: el ciudadano es, gracias al proceso de la Ilustración, un sujeto de saber, un alma bella, un sujeto de experiencia estética, un sujeto de responsabilidad moral, política, es decir, un ciudadano. De ahí que se podría deducir que casi todo el proyecto civilizatorio de Occidente, que inició en el Renacimiento y que llegó a uno de los puntos más álgidos de su aspiración en el siglo XVIII, se ha abocado a esa construcción del yo, pero también la de pueblo o la de Estado y todas esas subjetividades. Si eso fuera así, también podríamos suponer que toda la historia del hombre, toda la historia del pensamiento, todas las historias del arte tuvieron que darse para que se produjera este acontecimiento, para que yo pudiera estar aquí intentando traer al ausente, es decir, a José Luis Brea, para que él piense, luego para que él exista, y por qué no, también para que sea él quien se dirija a ustedes y les hable, digamos, en un tiempo diferido y con otra voz. Incluso podríamos ir más allá. Supondría también que en esa puesta en abismo del ser yo estaría ahora mismo autoproduciéndome, trayéndome como un yo parlante, poniéndome como algo que habla ante un auditorio en el que se produce un nosotros, que los incluye a ustedes, quienes a su vez se estarían dando existencia como asistentes a este encuentro y como escuchas. Digamos entonces que todos los que estamos presentes hoy aquí, sometidos por voluntad propia a una suerte de régimen escópico de ida y vuelta que se activa dentro de esta suerte de ceremonia del saber, que simultáneamente nos sincronizamos en la fabricación constelada de nuestras propias subjetividades, de nuestros yos como conferenciantes o escuchas, y aún muchas más que no vamos a elucubrar. Es así que para José Luis Brea, cito, las ficciones del yo, fabricado en la postulación cristiana de un horizonte específico de promesas simbólicas que ya hemos situado en la era de la imagen materia, o el estado cosmopolita como trasunto o representación mundanizada y mundializada, o el estado como trasunto y representación mundanizada y mundializada del espíritu absoluto en el proyecto ilustrado, se desvelan figuras construidas, endeudadas con una u otra irradiación de imaginario y unos u otros intereses de dominación. Aquí el alcance colonizador de la fábrica. Por lo tanto, dicha construcción no ha sido ni será nunca una operación inocua o desinteresada, sino que muy al contrario, en ella se libran numerosas batallas de dominación ideológica y económica, con las que se buscan no solo relatos de poder, la imposición de relatos de poder, sino que también se buscan imponer regímenes directamente asociados al consumo y a la circulación de las mercancías y de los bienes, y que paulatinamente se busca ser deficitario del sistema del capital, en el que predominan las economías de la escasez y propietarias y en el que siempre es cada vez más urgente ser, pues nunca se está haciendo suficientemente. Como bien apunta Brea, la producción de la biografía propia es en efecto uno de los valores más en alza en el mundo contemporáneo. El producto mejor vendido y, por cierto, aunque parezca paradójico, el que más se nos escasea. En los tiempos del capitalismo globalizado o del capitalismo cognitivo, como llegó a afirmar el recientemente fallecido Ulrich Beck, nada hay que se desee tanto en las sociedades actuales como de facto lo que más falta, una vida propia. Esto es algo que siempre ha sabido la industria de la publicidad y que las nuevas redes sociales han entendido aún mucho mejor, de manera más eficaz y más perversa, por ser ellas el terreno donde estas ahora se despliegan y se cumplen. Quizás por ese motivo es ahí en donde ahora mismo se está librando una lucha crucial
entre las que están no solo las más evidentes y que conciernen a las economías de consumo y a la publicidad, sino a las industrias culturales que se sostienen y alimentan las de autoría y de los derechos de nuestra propia subjetividad, algo hasta ahora absolutamente inédito y que habría sido impensable en el pasado dieciochesco, como que la producción de nuestro propio yo pudiera ser objeto de litigio. De esta manera, todo el empuje y toda la energía del proyecto cultural de Occidente en la creación del yo está íntimamente ligado a la generación de riqueza y a su distribución, pero también está estrechamente relacionado con la producción de imágenes y el capital que genera nuestra propia producción de subjetividades y su consumo, siempre también como autoconsumo. De alguna manera nos vemos obligados a fabricar lo que sin duda no interesa a nadie más consumir. Estos sistemas de economía están fuertemente basados en la gestión del deseo y quizás no haya otro que se haya hecho tan urgente para el humano como el deseo de ser. Toda la megaindustria contemporánea de las imágenes o del imaginario, si lo prefieren, trabaja en esto. Y al respecto, la teoría crítica y su deriva hacia los estudios de las imágenes tiene mucha tarea por hacer, así como toda una tradición disciplinar, la de la crítica lingüística, ha mostrado cómo es en el curso de los actos de habla que tiene lugar el ponerse el sujeto en proceso. Es preciso comenzar a realizar el mismo trabajo crítico en el ámbito de la imagen. Mostrar cómo también en los actos visuales y en el curso de sus realizaciones, en los desarrollos efectivos de la retórica de lo visual, se cumple también un efecto de posición, de constitución efectiva del sujeto en proceso, precisamente en sus actos de visión, en el ver y el ser visto, y por ende en todos los regímenes escópicos asociados a ellas, a las imágenes. Porque como se sabe, tanto el yo como el nosotros y todas las manifestaciones de la identidad se tratarían de construcciones consensuadas, pero nunca fijadas ni estáticas. Entonces, podríamos afirmar, junto con José Luis Brea, que lo que llamamos sujeto no es otra cosa que el efecto por excelencia de los actos de representación, de ejercicio de la visión, de su participación en las redes de intercambio, producción, consumo y circulación de la imagen, de la visualidad. Y por eso mismo resulta urgente proceder a una extensión de ese proceso de reconocimiento de la retoricidad productiva de los actos significantes al ámbito de la totalidad de las prácticas simbólicas de representación, o sea, de la imagen, en todos los espacios en donde éste se despliega, incluso este en el que nos encontramos ahora y que a su vez se transmite vía streaming, y aquí aprovecho para saludar a todas las personas que nos están escuchando y o viendo, se transmite y habita otros espacios multiplicados, infinitos e impensables de quienes nos siguen, en Caracas, en Madrid, conocidos también en la expresión de Brea de la ubicuidad de las 1000 pantallas. El análisis de Brea no se queda ahí, sino que más adelante, en las 3 eras de la imagen, aborda la anticipación de un futuro abierto para la construcción de las nuevas formaciones de subjetividad en la era de la imagen electrónica. Y afirma que la nueva constitución y el nuevo régimen técnico de los modos de organización de lo simbólico alejan cada vez más ese espejismo de las identidades esenciales, dadas como a priori o fijadas por las disposiciones biológicas o territoriales. Ninguna de ellas, género, raza, etnia, nación, señala otra cosa que el desplegarse activo de una posibilidad abierta, inclausurada. Devenir sujeto deviene entonces tarea, el resultado de un hacer, de una combinatoria de prácticas y un trabajo, la parte clave del inmaterial, que tienen las propias actuaciones lingüísticas y de representación su eje fundamental. No otra cosa es la que ahora mismo estaríamos poniendo a prueba aquí. Se trataría entonces, tras la caída y crisis
de los grandes relatos, de una producción de subjetividad enclausurada que no debería someterse a verdades únicas o absolutas. Una que finalmente abandonara el régimen del pasado, que nos resistimos a soltar. Esta idea también la trabajó un poco, la señaló Miguel Ángel, esta reticencia que tenemos a apropiarnos y habitar la era que nos corresponde, la que nos corresponde habitar, el de una era que fuera también la de la biopolítica y en la que las producciones de subjetividad definieran el territorio mismo de la actividad que está por realizarse, es decir, a la espera de cumplir su promesa, el surgimiento del sujeto red. Puesto que lo que más está en juego en todo ello es la producción de los modos de vida, de las formaciones de subjetividad, la gestión productiva de los imaginarios y las relaciones de identificación que procuran son el arma que más puede potenciar su sojuzgamiento, la expropiación de toda autenticidad, la negación de toda vida propia, cuando a manos de los instrumentos de constitución contemporánea de efectos de identidad asociados a la lógica del consumo y la circulación de las mercancías, cuanto la posibilidad de cualquier autoproducción, autogestión que sea emancipada. Esto es lo que para José Luis Brea decide que el sentido político de la producción de las imágenes en nuestra era se predique en función y en relación a la transmisión de su gestión desde el régimen de las economías propietarias y de escasez hacia las de abundancia, en un entorno en el que ellas puedan asumir con plenitud toda la fuerza biopolítica que se sigue de su potencia de generar modelos de identificación, imágenes de experiencia, formaciones relacionales de afectos, en que prodigar y hacer fértiles nuevas formas de sujeción, participación y ciudadanía, nuevas tácticas de construcción activa de los modos de lo cotidiano, nuestras estrategias de apertura experimental de mundos y formas de vida. Paradójicamente, ante la urgencia de estas nuevas tácticas de construcción de una subjetividad emancipada, es decir, en posesión de sus propios medios, deberían incorporarse también unas de cuestionamiento, unas de deconstrucción, de abandono de la fábrica si se aspira a alguna radicalidad o una puesta en evidencia y una liberación de las interesadas estrategias de la dominación ideológica y económica de la autoproducción del yo. Y para la práctica artística, este desmantelamiento nihilista e iconoclasta tendría que ser aún mucho más radical si busca cierta potencia crítica. Y esto Brea lo sabe muy bien y lo deja claro, no solo en las 3 eras de la imagen, sino en varios textos, muchos de ellos recogidos en el libro del que ya se habló aquí, El cristal se venga. Me gusta especialmente el que aborda el trabajo de descomposición que hace Tom York en la música y que trataré de resumir en esta cita. En ese lugar oscuro, un programa es puesto en práctica y efecto. Sí, no ser nada, no estar aquí, que esto no esté ocurriendo, que toda la presunción, pretensión de verdad de lo que es mentira se derrumbe, no para dejar ver alguna presunta verdad otra, sino la inconsistencia fatídica de toda pretensión de arbitrar alguna sobre este territorio de puras flotaciones, que es tanto el de la vida psíquica, el del pensamiento fuerza, intensidad pura, como el de las formaciones culturales, las representaciones que lo pueblan y en el que él, José Luis Brea, yo, ello, incluso ustedes, se despliega. Muchas gracias. Ahora voy a hacer la conexión para hacer la transmisión de las intervenciones grabadas en primer lugar, de Sergio Martínez Luna y de Roberto Riquelme. Como ellos están conectados… Perdón.
¿Hago las presentaciones? ¿Sí? Okay. Bueno, entonces esto no lo quito. Primero presentaré a Sergio Martínez Luna y veremos su participación grabada y luego seguiremos. Sergio Martínez Luna es doctor en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, es profesor en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Camilo José Cela. Actualmente participa en el proyecto de investigación I+D+I de la Universidad Autónoma de Madrid, Culturas materiales, culturas epistémicas, estándares, prácticas cognitivas y conocimiento. Ha publicado Cultura y Visualidad, la teoría de la cultura y el giro visual en el 2013, así como diversos artículos en las revistas Estudios Visuales, Salón Critique, Revista de Antropología Iberoamericana, Revista Chilena de Antropología Visual, De Forma y Mincho Magazine, entre otras. Permítaseme empezar por el final de las 3 eras de la imagen. Porque un libro que hace una historia de la imagen acaba dibujando los perfiles de un cierto horizonte emancipatorio. Pero esta historia es una determinada historia. Como señala Roberto Riquelme, el libro propone una historia, pero no es un volumen de historia, como no lo eran los estudios sobre cine de Deleuze. Las 3 eras que recorre el libro, imagen, materia, film e imagen, ofrecen una historia de la imagen orientada hacia el problema de entender la configuración de la episteme escópica de cada etapa, ligada a cada una de ellas a una declinación técnica que señala a su vez una transformación de los imaginarios. Es porque las lógicas de la visualidad presentan un carácter social que es obligado a enmarcar históricamente su análisis, ubicarlo en la tensión entre historizar la imagen, colocarla en un contexto de prácticas, discursos, lenguajes, palabras, y deshistorizarla o anacronizarla, reconociendo su capacidad de trascender límites históricos y entendiéndola entonces como desafiando la lógica historicista. Recuérdese la declinación política de aquel cruce Foucaultiano entre lo visible y lo enunciable, por el que las posiciones de poder no son el fruto de una causalidad necesaria, fijándose en la equivalencia entre el ver, reducido al acto fisiológico del ver y la verdad, y así nunca simétricas, ya que componen los ejercicios del ver en escenarios de consenso y conflicto. Surge entonces la necesidad de desuniversalizar los modelos de análisis de la visualidad, desencajarlos del eje del tiempo aditivo y lineal, pero también desplazarlos sobre las diferencias culturales, reconocer que la multiplicidad de modos y prácticas del ver tiene como escenario uno de conflicto constante en el que la determinación de la visualidad como registro de una producción de significado cultural se constituye como campo de batalla. Ello nos lleva de nuevo al principio, es decir, al final del libro, donde atisbábamos un cierto perfil utópico, pero la utopía, que también tiene una historia, si eso puede ser hoy, no es ni la planificación a futuro de una comunidad consensuada en la que se cumplirían las promesas de la estética y de la política reconciliadas, ni la proclamación del presente como punto de llegada en el que se dicta la caducidad de cualquier elemento de disenso. La utopía es la búsqueda de líneas de fuga en un momento de crisis. Es la única salida en una situación en la que las demás opciones están agotadas, si bien todavía ejercen fuerza impositiva. Y como ya se dijo, las 3 eras de la imagen encuentra esas líneas de fuga en la imagen contemporánea. ¿Qué significa esto? Deben repasarse los regímenes de visualidad que componen el análisis, elaborados en torno a los desarrollos técnicos de lo visual que a su vez definen modos de producción y exhibición. En primer lugar, la imagen materia se refiere a una imagen anclada al soporte, que figura un mundo ligado a la durabilidad, al recuerdo memotécnico de lo mismo repetido temporalmente en cada imagen. El tiempo se sedimenta como memoria monumental. La imagen es instrumento del memorial del ser, ejemplar único por su declinación técnica, la de la pintura, por ejemplo, y sobre todo, que es artesanal, lujosa y por tanto ubicada en una economía de la escasez. Cuando el tiempo comienza a fluir en una narrativa, cuando empieza a ser contado, la imagen perderá su consistencia memorística al tiempo que pierde su anclaje en un soporte estable. La imagen film es reproducible y la forma de memoria que define coincide con la inmediatez de su producción. La imagen contiene el tiempo, pero cada vez menos como un recuerdo archivístico monumental. Será el ojo técnico el que decida la posición del sujeto, que queda desplazado, distraído, para identificarse con el aparato técnico. Sucede que el ojo técnico se erige como sede desde la que modelar a un sujeto que ahora contempla el cambio, sumergido en el devenir de diferencias de la imagen film.
pero la diferencia está todavía en este momento sujeta a las demandas de la causalidad, del antes, el ahora y el después, del plano y del contraplano. La imagen film ya presenta un cambio profundo en los modos de producción y recepción de los imaginarios, porque el espectador deja de serlo en términos de propiedad para pasar a serlo en términos de audiencia masiva, de acuerdo con las nuevas condiciones de distribución, subjetivización y socialización colectiva del capital. Es a partir de esta relación entre imagen y capital donde la imagen electrónica encuentra su suelo. Pero esta imagen ya no reconoce sus obligaciones para con lógica narrativa alguna. En ella la temporalidad está condensada en el instante de la producción, distribución, recepción. El tiempo de la imagen no es el tiempo de organización de la diferencia en el flujo dialéctico causal del antes y el después, sino que aquel implosiona en el interior de la propia imagen que acaba por referirse solo a sí misma, a su propio devenir como diferencia. Es el propio desarrollo técnico de la imagen el que ha venido a desafiar el sentido común de la imagen, la visualidad como la jerarquización naturalizada de la visión. Y es ese desarrollo el que reclama la creación de nuevos conceptos, empezando por uno de visualidad como no autoevidente, problemático y negativo, de nuevas trayectorias genealógicas y arqueológicas, aspectos en los que el libro de Brea resulta desbordante. Esta nueva condición de la imagen tiene implicaciones encontradas. Si en ella implosiona el tiempo es porque la imagen ha experimentado un descontrolado desarrollo interno que la ha llevado al colapso, por el que sus capacidades para transmitir significado quedan arruinadas. Las imágenes contemporáneas han caído en la insignificancia y el ensimismamiento. A pesar de que ocupan la esfera pública, de que componen una especie de medio ambiente visual, no son capaces de tocar, de interferir. Convivimos con ellas en términos de indiferencia. Pero es a partir del reconocimiento de esa situación donde Brea empieza a dibujar esas líneas de fuga que se asoman a la emancipación. La e-imagen refigura los modos de memoria y de experiencia. No existe intervalo entre producción, proyección, puesta en común y percepción. Por ello, la memoria de la imagen electrónica es distinta tanto de aquella de la imagen materia como de la memoria causal de la imagen film. Se trata de una memoria procesadora, plana, reticular, no de almacenaje, sino de fabricación, conectiva, subrayada solo en el momento en el que la imagen, para acontecer, conecta con otros puntos nodales. En este régimen, imagen y transformaciones de la lógica distributiva del capital, distributiva capitalista, se modelan mutuamente generando nuevas formas de individualización y socialización que, proyectadas sobre lo masivo, componen el tablero sobre el que se alían cultura y economía. Este es el escenario propio de la imagen electrónica, uno que ella misma modela y consolida, pero al que también contesta. La alianza entre economía y cultura se encuentra desequilibrada siempre a favor de la economía, y por tanto el movimiento de resistencia antagonista sería precisamente el que va en sentido simétrico, es decir, aquel que va de la cultura a la economía, redefiniendo a esta como una de la abundancia experiencial y participativa al máximo posible. Pero es que esa economía es la que ya prefigura en las imágenes contemporáneas cuando ubicuas se desanclan de todo soporte, cuando dejan de ser distinguidas, escasas. Es a través de una toma de partido por las imágenes como es posible oponerse a la docilización que les secuestra su potencial rebelde para ponerlas al servicio de las formaciones de imaginario ya instituidas. Para ello la imagen no ha de ser tratada al margen de lo económico, sino insertada en el mismo núcleo de las lógicas propietarias del intercambio, para interferir en ellas como interconectividad y mediación no reglada que evidencia polémicamente los límites del capital. Acudiendo a una expresión querida por Brea, buscar la salvación allí donde crece el peligro. En efecto, allí donde anidan con más fuerza los imperativos que arruinan la experiencia plena de la vida, del mundo y de los otros, las cada vez más poderosas industrias del imaginario y de la subjetividad, ensayar una economía de lo abundante por la que esa otra experiencia sea posible. Las imágenes, entonces, no como objetos separados, sino como dispositivos sociales potenciadores de la fábrica de lo público y, por tanto, declinadas sobre el principio de que cuantas más de ellas haya, más rica será la esfera pública que recorren y modelan. La utopía es el borde por el que recorremos la intemperie, la existencia dañada, pero que en un instante deviene línea de fuga que recompone la devastación como paisaje de lo no dicho. Debemos aprender a caminar entre las esperanzas frustradas que se ligaron a los medios de comunicación de masas. Lo que se rescataría aquí no es su contenido dañado, sino, recordemos a Ernst Bloch, su vigente función de desconformidad con lo dado. Desde la comunidad de productores de medios de Brecht,
a la cultura digital contemporánea devenida medio de vigilancia global. La pregunta por la técnica es otra vez decisiva porque es ella en su naturaleza ambivalente la que aproxima lo alienante y lo emancipador y proyecta ese anudamiento sobre todos los órdenes del pensamiento. Es la imagen la que hoy encarna esa ambigüedad, ofreciendo una variedad de procesos de constitución de la subjetividad, por lo que ésta se construye en el devenir de una infinidad de diferencias no regladas. Los actos de ver son actos de elección productivos que ponen a los sujetos como instancias de producción relacional y no de simple descripción y consumo de lo administrado, a través de la que pueden multiplicarse las formas de rebarajar los repartos de sentido y las formas de vida dictadas por el capitalismo cultural. Aquí se juega la posibilidad de recuperar para cada uno de nosotros y nuestro mundo el derecho a protagonizar la producción de su propia ficción y destino. Hoy el campo de batalla en el que se disputa esa posibilidad es una teoría de la mirada a la altura de un régimen escópico en el que los actos de ver son indistinguibles de los actos de interpretación, de los actos de lectura, que a su vez se encuentran atravesados por los imperativos del intercambio capitalista. La dominación se ha reconfigurado como dominación de la mirada, la regulación de lo que es visible, invisible, de lo que es legítimo mirar, aquello de lo que es imperativo apartar la mirada. Por tanto, una teoría y una política de la mirada estarán comprometidas con la multiplicación de actos de ver disensuales, capaces de exponer aquellos repartos como cómplices de la dominación. Una política de la imagen es la que interrumpe la lógica de la indiferencia frente a la alteridad y el sufrimiento, y hace polémica de ello reintroduciendo no nuevos modelos representacionales, por mucho que estos se comprometan con la tarea de dar visibilidad a lo marginado, sino una fractura en el consenso social por la que se reformula el ver como problema dentro de lo cotidiano y lo político. Hay que reencontrar en las imágenes su resistencia a la legibilidad para oponerla al empobrecimiento calculado de la experiencia que anuda el agotamiento de la existencia y lo dado, en la transparencia de un orden que se autoproclama único y cumplido. ¿Qué es contestar al poder? Contestar sobre todo a la continuidad retroalimentada de sus órdenes de representación, pero también aprender a habitar las representaciones desde su interior para sumarlas a la tarea de la emancipación que la alianza entre ellas mismas y la racionalidad económica impide. En la última parte de las tres eras de la imagen electrónica dibuja el dominio dentro del que pueden ensayarse, y de hecho es imperativo hacerlo, las formas de resistencia a esa vida falsa, a ese monólogo de lo real, a las lógicas de escasez del conocimiento y la existencia, porque es ella, en la articulación de sus formaciones, la que despliega una sintaxis reticular, plana, no secuenciada, sino compleja, difractada respecto al orden evolutivo de los relatos. Se trata aquí entonces de una memoria de procesamiento, memoria RAM, que hace productivo el encuentro de lo ajeno con lo ajeno, de lo diferente con lo diferente, y en el que se viene a enunciar una pregunta epistemológica y política por las condiciones del conocimiento contemporáneo, por la posibilidad real de una comunidad de conocimiento no propietario, interdisciplinario y global, no abstraída en los imperativos del intercambio mercantil, sino abierta a preguntarse qué significa una manera de conocer y experimentar el mundo, girada no ya hacia las obligaciones de la separación y la representación, sino volcada sobre la co-constitución igualitaria entre conceptos, artefactos, discursos, imágenes, prácticas, lo humano y lo no humano, lo animado y lo inanimado. No resulta extraño que la última etapa de la obra de Brea aparezca un poco por todas partes, ese cristal vengativo que encarna el problema de la expresividad de lo no vivo y que apunta, desde la elaboración de Luciano de las lógicas del sentido, no solo al reconocimiento de la materialidad de los signos, sino a las formas de crear significado de la materia. Lo que se juega aquí es un proyecto de descolonización del pensamiento, relanzado sobre una modelización diferencial de las formaciones del saber que desbarata las lógicas de la imagen y la semejanza. El modelo memorístico de la ontología, la separación representacionalista entre mente y cuerpo, para preguntarse sobre qué es pensar de otra manera, conocer, producir, sentido y conocimiento desde una perspectiva materialista. El encuentro y la fricción de todo con todo señala que una economía del conocimiento capaz de sacudirse a las derivas representacionales, idealistas, metafísicas o trascendentales debe reconocerse en el proyecto crítico ilustrado para recuperar en él las potencialidades emancipatorias que finalmente quedaron relegadas al ámbito apaciguado de la idea estética. Por eso, en la ocasión del encuentro de lo ajeno con lo ajeno, Brea señala el peculiar retorno de lo que Rancière llama régimen estético. Los dispositivos de gestión del conocimiento han sido permeados por los procesos masivos de digitalización y visualización de datos, los objetos, afectos, identidades, radicalmente exteriorizados, conjugándose ahora como máquinas de producción de conocimiento en la forma de un inconsciente activo,
productivo en la multiplicidad de conexiones instantáneas entre redes, enunciaciones, imágenes, objetos. Es dentro de este ambicioso programa crítico donde Brea quiere ubicar unas nuevas humanidades, en las que las distancias entre teoría y práctica colapsan, de forma que al igual que las prácticas se desplazan como actividad de análisis de las condiciones y las potencialidades cognitivas que en ellas mismas se concretan, así las prácticas analíticas se pliegan autocríticamente para reconocerse como práctica implicada con los objetos de estudio. No hay para ellas entonces un lugar apartado desde el que ejercer alguna autoridad epistemológica o proclamar la posesión del discurso y la mirada. No existe de un lado el objeto, la práctica, y del otro el instrumental analítico y teórico, porque ambos pertenecen a una misma inmanencia, a un mismo sistema rizoma que los hace mutuamente codependientes. La descripción, la traducción, el análisis son prácticas en las que ellas mismas y las ideas y conceptos que entran en juego se reescriben y describen recursivamente los unos a los otros. El mismo acto de descripción hace que lo que está siendo descrito pase a formar parte de la propia descripción. Este es un pensamiento de la complejidad, una pragmática de los saberes en la que los conceptos analizan conceptos, formaciones discursivas analizan formaciones discursivas, dentro de lo que Brea llama ese efecto análisis que en principio parecería paralizar la investigación, pero que sin embargo, como recuerda Miqueval, es la condición de que su incidencia crítica sea realmente efectiva. No se trata de permanecer en un enfoque reflexivo que tantas veces acaba sirviendo como forma sofisticada de sostener la centralidad y autoridad del investigador y de su aparato metodológico analítico, debilitado pero a la vez reforzado en una especie de narcisismo epistemológico que sigue silenciando al objeto, al otro, sino de situar a los conceptos, a las prácticas, dentro de sus propios enmarcados epistémicos para hacerlos partícipes del proceso de conocer, más en un escenario de difracciones que de reflexiones, más en los términos de una economía de ecos diferenciales que en una que, a pesar de todo llamamiento a la autoconciencia, venga a reforzar la centralidad de la posición segura de la que miramos y hablamos. Un juego de espejos, en efecto, pero que ya no confirma la imagen propia, sino la difractada de una constelación por la que circulan y se entrecruzan los movimientos, los juegos y los usos de las formaciones discursivas. En consecuencia, la cuestión de la emancipación se encuentra ahí reubicada en el centro del escenario de conflicto por la legitimación, la posesión y la pragmática de los saberes. Las nuevas humanidades deben componerse en torno a la indistinción entre los actos de interpretación y de constitución del mundo, encuentro prefigurado en las propias condiciones de la visualidad contemporánea, aun en sus derivas más alienantes y quizás sobre todo en ellas. Sobre aquellas viene a posarse la ocasión de reordenar el campo de los saberes y de las prácticas, poniendo en crisis sus propios fundamentos epistemológicos, para multiplicar los actos de desidentificación con lo dado, capaces de recomponer el filo crítico que debe serles característico. Y no nos lleva esto al principio. Me refiero ahora al principio de la trayectoria de Brea, aquellas estrategias alegóricas a través de las que armaba una forma de análisis crítico-visual capaz de elucidar las nuevas condiciones de las prácticas simbólicas dentro de la consolidación del capitalismo cultural. Porque, en efecto, ese encuentro de lo ajeno con lo ajeno, esa antropología simétrica, es el lugar de la alegoría, el lugar del cruce entre escrituras, imágenes, miradas, objetos, signos, gestos, trazos, en el que todo elemento de la relación es llevado al límite de llegar a decir algo otro. No se apunta aquí a esa condición barroca de las enunciaciones y de la producción de sentido por la que, como quería Benjamin, se da la coincidencia estructural del instrumental interpretativo con la articulación de su objeto, entre una metodología analítica tan barroca como la economía de lo investigado. Y si aquí se perfila algún proyecto de emancipación del sujeto, no puede a la vez dejar de atenderse a la imposibilidad de separar ese régimen que lo hace pensable de sus imperativos de dominio y fetichización. Es en el límite de la máxima alienación donde puede surgir a pesar de todo la posibilidad de imaginar una humanidad digna de tal nombre. Gracias. Ahora les presentaré a Roberto Riquelme, quien también tiene su participación grabada, ya que ha habido estos problemas con las conexiones. Y Roberto Riquelme es investigador en estudios críticos, es titulado en las universidades de Salamanca, la Complutense de Madrid y la Autónoma de Barcelona. Actualmente realiza una investigación sobre las incidencias de las tecnologías en la cultura de las últimas décadas. Ha colaborado en diversas publicaciones. Entre sus temas de interés se encuentran los nuevos medios, la cultura visual, la estética y el arte contemporáneo. Podríamos comenzar reiterando aquella condición que Benjamin interpuso para confiar en Alexandre.
Decir de nuevo esas líneas que rechazaban como filosofía auténtica cualquiera que no pudiera explicar por qué es posible leer el futuro de los pozos del café. Un lema para Brea, quien, crecido en él, no podía concebir interés alguno en un pensamiento incapaz de incluir la posibilidad de elucidar siquiera nuestra epocalidad pensando en el filo extremo del presente a partir de los pozos. Así, ahora que lo que llamamos conocer comienza un tiempo nuevo, Brea nos plantea, a través de las 3 eras del libro y de la película que aquí presentamos, un experimento que incide en un cuestionamiento sobre las formas técnicas de construir, de transmitir conocimiento efectivo y en el contexto de este coloquio específicamente sobre las formas de producir conocimiento crítico en nuestra epocalidad en ciernes. En las 3 eras de la imagen, el sedimento de partida, los pozos del café, son 3 escenarios sistémicos diferenciados. Digamos de nuevo, como las descripciones trazadas por aquel doble de Foucault de distintas epistemes marcadas por el emplazamiento en ellas de diferentes regímenes audiovisuales, cada régimen caracterizado por unas articulaciones de lo visible respecto a lo enunciable, por distintos modos de ver y maneras de decir que establecen saber, poder y subjetividad en configuraciones dispares. Esta cierta historia de los usos de la imagen se proyecta también a partir de desplazamientos tectónicos. No deja de ser una historia en que el tránsito entre una y otra era de la imagen marca una mutación tanto en la unidad sistémica que, aún abierta, forman el orden de las representaciones o de los actos de ver, como en los correspondientes regímenes sociales, económicos o políticos. Insistimos en estas 3 eras de la imagen como cierta historia, si bien antes de continuar y por si aún fuera necesario, como se ha apuntado, cabría retomar para ellas la advertencia lanzada por Deleuze al iniciar su imagen movimiento, cuando negaba que se ofreciera en aquel volumen una historia. Y es que aquí, por supuesto, Brea tampoco nos entrega una historia de las imágenes al modo, nos advierte él mismo, de una historiografía moderna de la ciencia. Estas 3 eras son en realidad un análisis crítico. Lo que se nos ofrece igualmente es una particular taxonomía de las imágenes y sus lógicas, que tienen más de actividad filosófica que de investigación histórica. Fértil en la fabricación de conceptos, de vectores para la reflexión, de vehículos cognitivos diseñados para desplazar cuestiones de uno a otro tiempo y lugar, y así podríamos subrayar entonces que este es también un experimento filosófico. Pero en todo caso, una cierta historia que, sin considerar evolución o progreso, da lugar a 3 eras. Examinemos por un instante esa periodización. En la teoría crítica, con distintas denominaciones y tiempos, diversos autores han coincidido con Brea en articular sus obras a partir de la determinación de 3 amplios periodos. Así, persistiendo por un momento más en Foucault y su doble, encontramos en ambos una periodización bien conocida. Foucault detalló el desplazamiento de la época clásica a la moderna y luego Deleuze reforzó los argumentos históricos de Foucault, evidenciando un último segmento a partir del tránsito de la disciplina al control. Como veremos, se puede conectar esta periodización con la trazada por Brea, más aún a partir de la comprensión de Deleuze de la relación existente entre las diferentes fases de la sociedad y sus tecnologías maquínicas. A cada tipo de sociedad se puede hacer corresponder, evidentemente, un tipo de máquina. Máquinas simples o dinámicas para las sociedades de soberanía, máquinas energéticas para las disciplinarias, máquinas cibernéticas y computadoras para las sociedades de control, entendiendo que las máquinas por sí solas no explican nada. Hay que analizar los agenciamientos colectivos de los cuales las máquinas no son sino una parte. La comprensión de la historia del ver ha determinado uno de los apartados más productivos en torno a la cultura visual. Concepto desplazado en la historia por numerosas figuras de referencia en estos análisis. En ese desplazamiento que se ha planteado efectivamente con diferentes cuestiones claves sobre los objetos de estudio, sobre el lugar del arte entre el conjunto de mecanismos, técnicas y discursos que constituyen y testimonian el ver en los diferentes periodos, o de manera fundamental sobre el establecimiento de unos regímenes sistémicos, audiovisuales, escópicos, de una episteme visual desde los que entender el ver construido en una era. Veamos, tras el zócalo no hay nada que ver, razón de más para describir en cada momento el telón o el zócalo, puesto que no existe nada detrás o debajo. Para describir la construcción social de un modelo general abstracto que articula como actividad cultural a los propios actos de ver,
para descubrir la estructura abstracta que determina lo cognoscible y lo visible, esa episteme visual de cada una de las eras que se identifican tras su. Brea ha enfrentado la ruptura entre eras, analizando en particular el régimen actual. También en su próxima formación, digamos, aborda la actualidad y lo próximo en diagonal a través de la historia. Estas tres eras ofrecen una cierta historia de la imagen que intenta diferenciar de qué manera se construye la episteme escópica de cada una de las fases, a partir de los rasgos técnicos que caracterizan a la imagen en ese determinado periodo. Como la novedad técnica se relaciona con una mutación completa de la experiencia que tenemos del imaginario, como se relaciona la función simbólica que llegará a cumplir la producción de los imaginarios en cada era con el específico modo técnico de darse en él las imágenes. Esto es, digamos, que como en Benjamin, la historia de la imagen se desarrolla con particular atención al rol jugado por las técnicas de su producción y reproducción. Ahora, por ejemplo, nos encontramos todavía en tránsito, en el umbral de un periodo en que nuevos escenarios están siendo definidos. Así, una epocalidad en que, por una parte, la novedad técnica que la va a determinar está ya dada por completo, pero por otra, sigue siendo necesario investigar cuáles son las formas de transformación que debemos exigir tanto a la práctica de producción simbólica como a las de la teoría, en correspondencia real con esa nueva condición. Taxonomía de imágenes, apuntábamos al inicio, como es sabido en este ensayo, libro, película de clasificación, Brea diferencia entre imagen-materia, film e imagen electrónica. Señalamos a través del recorrido siguiente, por las diferentes sincronías de las tres eras, apenas un índice de sus palabras, algunas de las cuestiones fundamentales del análisis trazado y que vamos a tener la oportunidad de recorrer a continuación en la pieza de la película. La primera, la imagen-materia, es promesa de cumplimiento del tan humano deseo de durar. Una imagen encarnada para la duración bajo un régimen técnico particular que regula su producción cristalizada en un objeto prácticamente inalterable. Como inscripción de un tiempo único, detenido, cargada de impulso mnemónico, esta imagen-materia deviene memorial del ser, eterno retorno de lo mismo, un disco duro en el que almacenar todo aquello que es posible recuperar fijo. Y de esa cualidad, de ese ser permanentemente idéntica a sí misma, se deduce parte de su potencial simbólico fundamental. La otra parte procede de su ser singularísimo, y es que esta imagen producida única, una a una, añade a la promesa de eternidad otra de individuación, y ambas permiten la afirmación de los individuos en su identidad particular. Esas promesas cargan la imagen-materia de un fuerte contenido teológico y dogmático muy vinculado al proyecto cristiano, un proyecto realizado a la medida de unos caracteres simbólicos que se corresponden con los rasgos propios de la imagen-materia, con sus promesas de eternidad y singularidad absoluta. Tras el acontecimiento de la aparición del ojo técnico, los rasgos de la imagen se modifican hasta poder definir una segunda clasificación, la de la imagen fílmica y con ella la de otro orden de la visión. Capturada y reproducida por la máquina, en esta era la imagen carece de profundidad de campo, de la totalidad de lo visto, es pura exterioridad. Ha perdido el poder de la memoria, o al menos de la memoria del pasado. En una diferente condición mnemónica, la imagen testimonia el transcurrir del presente, el instante, lo pasajero. Como imagen de carácter flotado, permanece en el limbo de la película, de la imprimación fotoquímica, de la incrustación en la materia y el todavía no alcanzar de lleno el mundo fantasmizado de la pantalla pura, a partir de su carácter reproducible, adherida a un número ilimitado de capas, multiplicada para quienes la reciben en este periodo de forma simultánea y colectiva. Así, en un nuevo régimen de producción, el de las industrias culturales del entretenimiento y del espectáculo, las técnicas cambian nuestra sensibilidad hacia lo igual en el mundo. Dos momentos de promesa en esta.
el de hacer advenir al pueblo y el de reapropiación de la propia historia. Alentados por el sueño moderno, el lugar de la imagen se convierte en campo de experimentaciones productivas del sujeto de experiencia, del sujeto como espíritu ilustrado y libre del pueblo emancipado en la historia. En definitiva, la imagen fílmica administra su fuerza de creencias en un orden de promesas histórico-social. En la tercera era, la imagen electrónica deviene ya puro fantasma. Sin adherencia alguna a un soporte, sus imágenes tiempo flotan efímeras, imágenes espectrales, espiritualizadas, que retoman las cualidades de las imágenes mentales y se recargan de su carácter sí. Desea hacerse fantasmagoría, procede su extraordinaria capacidad de condicionar la vida del deseo y del afecto. La pregnancia de la imagen electrónica para las lógicas maquínicas del deseo condiciona la economía política contemporánea. Deseo que en el contexto de las economías de la experiencia no necesita ya transitar entre el fantasma y la memoria con la imagen radicalmente inmaterial convertida en mediadora de sí misma. Descorporizada y en todo lugar, en esta era la imagen no tiene ninguna especificidad en cuanto a su ubicación. El jardín leibniziano se torna concurrencia entrelazada de terminales de emisión y recepción. Esta condición ubicua impide su inscripción en el seno de un ritual de culto, ya sea este templo o museo. Su fuerza de creencia desaparece o al menos se reduce. La imagen electrónica es cambio, diferencia en curso, y en el fluir de la diferencia no cabe invocar ni a una memoria de origen ni tampoco a la historia. A partir de narrativas rotas en todas direcciones, en una escritura diseminante y rizomática que conecta diferencia con diferencia para producir novedad, memoria RAM. El diferir de la diferencia marca también el final de las singularidades. Entramos en la era de la productibilidad infinita, de imágenes no ya reproducibles, sino producibles. Urge el tránsito hacia la lógica de las economías de abundancia y así se avisa de la pérdida de sentido a quienes insisten en prolongar la terminal economía de escasez, de singularidades reguladas. Aquella promesa de la Bildung, basada en un régimen singularizado y singularizador, dejó paso a unos nuevos modos de subjetivación colectiva capaces de plantear resistencia e independencia crítica con relación a la producción de imaginario. Subjetividades colectivas en la multitud, sujetos gregarios en la recepción, también en la producción, los sujetos lábiles del nuevo comunitariado, del trabajo inmaterial, lo múltiple que debe ser. Las imágenes electrónicas, así en existir separado, dejan de hacernos llegar mensajes de revelación o promesas de construcción identitaria. En el campo político fundamental, el de la producción de subjetividad, de modos de vida, es fantasma sin ubicación dada. La imagen electrónica, al decir de Brea, fulge con el brillo breve de la mercancía en su captura total de los flujos del deseo. Se decide a la par la apropiación de nuestra vida por el capitalismo contemporáneo, pero también un lenguaje alternativo que retoma de forma crítica los procesos de construcción identitaria en que se juega la producción de los modos de vida. Tarea que, situando la propia de las imágenes como trabajo pendiente, fomenta designar su relato más propio en el rechazo del valor de cualquier normativa fundante. En el nuevo escenario se niega cualquier sujeto presocial, universal y esencial. Las mismas actuaciones lingüísticas y de representación son el eje fundamental de la tarea en que ahora resulta el devenir del sujeto. El emergente en este escenario se describe en negativo por la seña que abandona. Sin embargo, se apunta a la posibilidad de positivar el escenario de demarcaciones para extraer la fuerza capaz de orientar el sentido y la eficacia biopolítica de las propias prácticas. Brea encarga el cometido a unas nuevas humanidades entendidas como estudios críticos orientados a elucidar analíticamente el potencial de las formaciones discursivas y epistémicas que prefiguran la arquitectura interna y formal de todas nuestras posibilidades de producir sentido. Al describir la era de la reproductibilidad técnica, Benjamin marcaba un cruce de caminos para la teoría crítica, entre las potencias de liberación o reificación que acompañan a los nuevos modos de expresión producidos por las nuevas tecnologías de lo visible
En el salto epistémico reciente, en el nuevo cambio de conjunto, en el último devenir de la cultura, enfrentamos también toda una serie de lecciones políticas y, de nuevo, el campo de los estudios críticos vive una encrucijada que Brea sitúa con lucidez. No hay otra política apunta que el saber, ni saber que ciertamente no esté connotado políticamente en toda su extensión y alcance. Las primeras imágenes de las tres eras, su forma film, mezclan derrumbes y ruinas con construcciones, voladuras, edificaciones. Se trata de una cita visual que alude al Angelus Novus benjaminiano. El ángel aterrorizado que con su mirada dirigida al pasado contempla ruinas sobre ruinas y a cuyas espaldas se alza el futuro inmediato. El ángel de la historia siempre hacia adelante, sabiendo que en ningún momento del pasado se pierde irrevocablemente. Digamos que ese conocer propio de la historia alcanza un cierto carácter emancipatorio, liberando en el ahora rastreado aquello que en el origen tenía tanta ansia de plenitud que su acontecimiento habría resultado entonces incumplido, y que desde entonces proyecta hacia el futuro, para venir hasta nuestro ahora como anhelo, como fuerza de exigencia y en ella nuevo origen. Bueno, esta fue la participación de Roberto Riquelme y ahora para concluir esta parte vamos a hacer la proyección de la maqueta de la película Las Tres Eras. Algunas cosas que quisiera decir antes de iniciar esta proyección. Que parece que el sonido sí funciona, es que, a ver, dos cosas. Una es que esta es una maqueta y que busca hacer un ensayo visual a partir de las tres eras de la imagen. Es muy importante que les diga que este proyecto yo lo empecé a hacer con José Luis cuando todavía estaba en vida y que por su fallecimiento inesperado no pudimos terminarlo con él, pero habíamos dejado algunas cosas ya preparadas, o sea, habíamos dejado algunas grabaciones de él, de cosas que él quería decir, y bueno, habíamos previsto que en cualquier caso, si él ya no estaba, este proyecto lo culminara yo, lo cual es una responsabilidad muy, muy grande, para lo cual encontré a un gran cómplice que ha sido Roberto y juntos hemos elaborado esta maqueta. Ahora la idea es llevar esta maqueta inicial a un proyecto mucho más ambicioso y mucho más completo, en donde haríamos un ensayo visual completo de todo el libro de las tres eras de la imagen. Es un proyecto ambiciosísimo y para el cual esta es una pequeña muestra de alguna manera está producida, pero tiene cosas que son como un poco, no caseras, pero sí que las hemos producido y hecho nosotros mismos. Entonces, sí quisiera decirles que habrá algún momento en donde el sonido quizás no esté muy bien. En el testimonio de Rancière tenemos problemas porque el sonido se escrachó con tanta edición. Y hay algunos pequeños detalles, pero yo les pido que por favor lo vean así como un trabajo en proceso y que también en pantalla, en el ordenador, en la computadora se ve muy bien, pero que también hay una pérdida enorme de luminancia y de sonido con el cableado de la sala, ¿no? Por las distancias que hay. Entonces, bueno, hemos hecho varias pruebas y hemos ajustado para que se vea lo mejor posible. Y pues eso es todo y les voy a dejar ya con la película.
A nuestro alrededor el mundo entero está en fuga, dejando constantemente de ser, desvaneciéndose en la nada. Gracias a ese proceso, las imágenes han habitado entre nosotros materializadas, abandonando su primera condición de arquitecturas etéreas de la pura luz para adquirir la densidad y el espesor de lo matérico. Lo cierto es que se da una especie de borradura o de desvanecimiento implícito que hace que las formas técnicas efectivas de transmitir conocimiento hoy y de transmitir conocimiento crítico, es decir, aquellas que son capaces de incorporar el dispositivo que reflexione sobre cuáles son las condiciones técnicas de producción en las que se produce la reflexión acerca de los objetos culturales, digamos, eluden o excluyen la posibilidad de realmente hacer presentes esas imágenes materia. De ello se había de seguir un régimen condicionado a pensar como singularísimo tanto el objeto producido, la obra como portadora de la imagen, como al sujeto mismo que lo produce, el artista genio, y por extensión al espectador que lo observa. Consecuencia última, que para nuestra cultura, heredera de la operación interesada de dominación que allí ganó su batalla, todavía las imágenes vienen cargadas de la más alta fuerza de promesa. C'était une manière de comprendre le christianisme, et ça avait toujours de manière centrale à faire avec l'image, parce que quand il s'agissait du Christ, de la réalité du Christ, est-ce que le Christ est un homme qui est Dieu en même temps, ou est-ce que c'est un homme qui n'est qu'une image de Dieu, qui est une apparence? Énormément s'est joué autour de ça. Enfin, qu'est-ce que c'est que le Christ comme image? Et tout au départ du christianisme, chez saint Paul, il y a cette phrase fameuse, le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Moviéndose en el espacio de una economía de producto, de intercambio oneroso de bienes singularizados, su despliegue asienta y universaliza el imperio de la mercancía sobre la totalidad del sistema de los objetos. Llamamos a esto ocularcentrismo, esa enfermedad cultural por la que esperamos verdad del ver y de las imágenes la memoria de lo verdadero. La cuestión es llevar a culminación esa eficacia de lo técnico en su capacidad de producir un sabotaje que tenga el calado de una corrosión sobre el proyecto de la ontoteología, y no equivocarse más creyendo que la práctica artística
puede ser ese depositario de la fuerza deconstruccionista, digamos, de la fuerza de cuestionamiento de lo que la ontología promete. El arte está fuertemente asociado a las condiciones de producción técnica y a las condiciones de producción cognitiva que reafirman y fortalecen todo aquello de lo que el proyecto crítico debería querer distanciarse. En ese espacio flotante, la propia imagen se hace ahora más etérea, fantasmal. Ya no absorbe aquellos rasgos que la hacían estable, resistente al pasar de los tiempos. Técnicamente, la persistencia retiniana del 24avo de segundo. No más. Abierta en canal por la fuerza de un eje longitudinal, el del ocurrir en el tiempo, toda la imagen que capturan así estos ojos óptico-químicos es proyectada siempre como seña de historia, de narración también, como escritura de continuidad, posición y punta desplazada del tiempo en su despliegue secuenciado, restituido como sucesión eslabonada de ahoras. En esta imagen no hay promesa de durar, pero tampoco de un pasaje loco por la sincronía de los tiempos cualquiera infinitos. Aquí la imagen se expande hacia su interior, haciendo crecer en él un tiempo propio. Lo que se despliega en ese lugar es también el diferir de la diferencia, el darse de esta en fuga por el eje cambiante de su propia apariencia. Lo que antes ocurría solo en lo real del acontecimiento y vedado para la representación, que pese a todos sus intentos nunca lograba registrar sino capturas estáticas de tiempos únicos, cortados, ocurre ahora, según un cierto orden, en el espacio de la misma imagen. Si pensamos en las historias del cine y del arte, en realidad debería sorprendernos, en primera instancia, el ver que son historias completamente separadas, incluso mucho más de lo que ahora mismo podemos percibir. Ahora mismo empiezan a haber interferencias, tipos de trabajo que siendo cine habitan el espacio del arte, el museo. Pero en realidad durante mucho tiempo, durante prácticamente la totalidad de la historia del cine, el cine no ha tenido nada que ver con la práctica del arte. Y más allá de que las instituciones artísticas tengan una naturaleza conservadora y siempre resistan a la aparición de nuevas formas, yo diría que hay que pensar que esa distancia, que esa incluso muchas veces ignorancia o más allá oposición recíproca, que en algún caso ha sido muy explícita, tiene múltiples fundamentos. Better, happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at 3 days a week, getting on better with your associate employee contemporaries, at ease. Eating well, no more microwave dinners and saturated fats. A patient better driver, a safer car, baby smiling in backseat. Sleeping well, no bad dreams.
No paranoia. Careful to all animals. Never watching spiders down a plug hole. Keep in contact with old friends. Enjoy a drink now and then. Will frequently check credit at Moral, Bank, Hole in Wall. Favors for favors. Fond but not in love. Charity standing orders. On Sundays leaving road supermarket. No killing moths or putting boiling water on the hands. Car wash. Also on Sundays. No longer afraid of the dark or midday shadows, nothing so ridiculously teenage and desperate, nothing so childish. At a better pace, slower and more calculated. No chance of escape. Now self-employed, concerned, but powerless. An empowered and informed member of society. Pragmatism, not idealism. Will not cry in public. Less chance of illness. Tires that grip in the wet. Shot of baby strapped in backseat. A good memory. Still cries at a good film. Still kisses with saliva. No longer empty and frantic. Con ello se deja atrás aquella economía altamente selectiva de las imágenes únicas, las producidas manualmente, una a una, por incrustación violenta en materia, en objeto, las del arte, y se avanza, como en todos los otros terrenos y campos de la producción cognitiva, hacia una forma industrializada. Digamos que si en este momento estamos asistiendo a desarrollos de la práctica, como por ejemplo el cine de exposición, el cine ensayo, cosas así, es justamente porque tanto la práctica artística como el cine viven su tiempo, en cierta forma, póstumo. N'avez pas changé. Vous avez toujours les mêmes yeux absents, le même sourire, le même rire tout à coup, la même façon de tendre le bras quand vous voulez faire quelque chose. L'enfant, brave, de ramener lentement la main dans le creux de votre épaule. Et vous portez aussi le même parfum. Souvenez-vous, c'était dans le jardin de Frédéric Bach. Balustrade de pierre sur laquelle votre main était posée, le bras demi étendu. D'un côté, bon, moi, je peux reconnaître d'une certaine façon dans la logique de classificatoire de Deleuze quelque chose qui me parle, mais c'est quelque chose qui me parle justement, je ne peux pas l'identifier au fond au type de coupure qu'utilise Deleuze, parce que ce qui me frappe chez Deleuze, c'est qu'en gros, disons, sa classification à ce moment-là, lorsqu'elle devient historique, va coïncider avec, au fond, premièrement, une classification déjà existante dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire qu'en gros, bon, à ce point-là, il rejoint un petit peu l'idée de André Bazin, cette espèce de partage entre un ancien cinéma qui serait essentiellement basé sur le montage et un nouveau cinéma fondé essentiellement sur le plan séquence. Donc là encore, c'est-à-dire sur une sorte d'émancipation du temps par rapport à la ligne de l'enchaînement des actions. Bon, il y a ce premier niveau où son classification vient coïncider avec une sorte de périodisation admise de l'histoire du cinéma. Maintenant, ce qui m'importe aussi, c'est que cette périodisation vient aussi coïncider avec une espèce de, je dirais, un petit peu disons, au fond, des histoires de la modernité artistique en général, à savoir la tentative de construire une sorte de partage clair entre, disons, un âge classique et un âge moderne, et en particulier, au fond, toute la tentative de constituer quelque chose comme le moment où un art s'émancipe proprement et entre en possession de ses moyens.
Aquí, al contrario, emerge un proyecto que pone en el reconocimiento de la dimensión socializada del venir a ser sujeto su horizonte y que proyecta su realización emancipada como un trabajo en la historia, como una ecuación desplegada en tanto que tarea a ser cumplida en el tiempo. Bajo esa luz tenue, la oscurizada de una sala de proyección, el cine viene a ofrecerse a los pueblos como instrumento que quisiera imaginarse capaz de restituirles la apropiación autónoma de su historia épica, aquella narrativa que describa su paso por el mundo y la historia como esfuerzo de encaminamiento de la vida en común. Aquí las memorias son sobre todo instancias generatrices, dispositivos que ordenan toda su energía a la producción de lo que nunca ha alcanzado a ser. Son memorias fábrica, proyecciones de futuro y no más memoria almacén. Toda la articulación de las imágenes entre sí se juega bajo el signo de la diferencia. No hay un cotejarse de los parecidos que presuponga que la pequeña diferencia es un modo no bien logrado de la identidad. Son ellas, las vidas, las que ahora se hacen objeto de candente batalla, de litigación política. Pero claro está que ese régimen escópico de la total transparencia y accesibilidad universal no pasa de ser la potencialidad virtual traída por las tecnologías electrónicas. Sobre su escenario hipotético y en cierta medida utópico, se impone un régimen regulador que desproduce y regula esa abundancia imparable. Claro que ese sueño se acaricia más cuando las condiciones para convertirse en un emisor usuario de medios propios rebaja las exigencias y costes de operación técnica. Y este es el caso con las de las nuevas tecnologías electrónicas de producción y distribución de imaginarios y conocimiento.
Si hay una característica fundamental es la del carácter matricial de las estructuras de producción de las imágenes electrónicas, es decir, el hecho de que ellas no se secuencian ni por supuesto en estructuras únicas como la imagen materia, ni tampoco ya en estructuras secuenciadas alrededor de un eje único, sino que permiten la entrada en contacto de las formas diferenciales entre sí como en lateral, digamos, en formas radiales, en formas rizomáticas, en las que el encuentro de la diferencia con la diferencia no se somete a una regulación de identidad. Esto es una red de retículas, la espesura de un rizoma que se extiende en todas direcciones y acepta toda transversalidad. Lo que llamamos conocer comienza en este punto y hora su tiempo nuevo. La producción tensionada de una multiplicidad en nube, territorio aéreo de una vaporosidad milimésima, que apenas cobra cuerpo, sino es espesor de una humedad arquitrabada. ¿Alguien quiere hacer una pregunta?